poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández. Buenas noches, República Dominicana, buenas noches, mundo. Desde ahora y hasta las 12, el poder de la palabra por aquí, por Tele Radio América y canales 12 y 45 y toda su frecuencia digital. Don Fernando Mangual, buenas noches. Buenas noches, Jesús María, y buenas noches, pueblo dominicano. Fernando, y tenemos una agenda bastante complicada, porque el discurso del presidente Abinader, aunque no fue un discurso tan extenso como nos tenían acostumbrados los expresidentes, es un discurso con mucho enfoque en el pasado, en el presente y para el futuro. O sea, un discurso lleno de esperanza, de muchas expectativas, pero también un discurso que dio respuesta clara y contundente al gobierno del presidente Danilo Medina. Tú que eres sabe demasiado. ¿Qué tú piensas de ese discurso? No, yo pienso que el discurso fue muy bien planteado. En ese discurso, Jesús María y pueblo dominicano, el presidente puso en blanco y negro una cantidad de logros, Jesús María, que nosotros hemos estado planteando aquí en el programa. Sí, me di cuenta de eso. Fíjate que uno de los elementos más sobresalientes fue el ataque y el control a los efectos del COVID. Inclusive pidió un aplauso para los que han estado trabajando en eso. También muy merecido. Muy merecido. Muy merecido. Nosotros también hemos estado planteando aquí el tema de la estabilidad económica y del crecimiento y el buen desempeño que ha tenido el Banco Central y el Banco de Reserva. Inclusive ahora el presidente habló, Jesús María, no de un 10 ni de un 8, sino de un 13% de crecimiento. Te encantan esas cifras, Fernando. De la economía. Bueno, pero lo que pasa es, obviamente, cuando hablaron del 8, yo dije aquí que el Banco Central tenía todas las informaciones a mano y que era la entidad pertinente para decir cuál escenario podía venir. Sí, pero el discurso del presidente, Fernando, el discurso del presidente tiene muchas luces y algunas sombras. Sí. Y eso es, la oposición inmediatamente ha comenzado a sacarle punta a eso. El PLD respondió de manera contundente y clara al discurso del presidente. Entonces, lo que me llama la atención, Fernando, es que el presidente dijo lo que había hecho, las precariedades que encontró cuando llegó al gobierno. El PLD respondió y otros sectores de la oposición. Y la pregunta que hago, y me hizo alguien ayer, ¿y el PRM? El PRM no ha respondido ni favorable ni desfavorablemente al gobierno, pero tampoco le ha respondido al PLD, ni a la Fuerza del Pueblo, que ha estado sacando la cabeza desde la oposición. Bueno, pero lo que pasa es... Eso es algo que yo no lo entiendo. Jesús María, el tema es que el PLD pudo sacar la cabeza y hacer un análisis del discurso del presidente, porque nosotros hemos planteado aquí en múltiples oportunidades que había que hacer un diagnóstico, y si ese diagnóstico se hubiera hecho... Pero no lo hicieron. De lo que el PLD dejó, el PLD no tuviera chance ahora de salir como lo hizo, o sea, sacando pecho, cuando realmente ellos han sido los responsables de los múltiples problemas que ha tenido esta sociedad durante tanto tiempo y que son difíciles de resolver. Entonces ahora salen con eso. Por el otro lado, Jesús María, es que no hay PRM. Bueno, pero es algo que yo no entiendo. Pero no hay PRM. Pero hay PRM para buscar empleo y pedir empleo. Bueno, pero no hay PRM para defender el gobierno lo que pasa, y para responderle a la oposición. Lo que sucede es que cuando ellos ellos van a buscar trabajo,
van a cobrar. Van vestidos de cura, de Van a sacerdote, cobrar de el pastor. servicio que realizaron. Defender al gobierno y proteger al gobierno ahora no es función de ellos en estos momentos, ¿Y de quién es entonces? de los funcionarios gubernamentales. Eso es el problema, señores, que los funcionarios gubernamentales no están haciendo los planteamientos que tienen que hacer de su gestión. Todos están escondidos, no dan declaraciones y tampoco reciben a nadie para hacerle las explicaciones pertinentes. El gobierno está haciendo una cantidad de cosas bien, en términos de programaciones, como lo planteó el presidente. Pero nadie lo no sabe. lo sabe nadie. No sabe, eso no ¿Por sabe qué? nadie. Porque ellos están escondidos. Y nada más habla el presidente, nada más habla el presidente. Y nada más habla el presidente. Y esta gestión necesita de más expositores, señores. ¿Qué está pasando con el agua? Vamos a ver. ¿Qué está pasando con el agua? Uno de los triunfos más grandes que puede tener el presidente Abinader es resolver ese problema Lo de que, enfocó en de su que hay un gobierno. aguacerito, se dice que viene un aguacerito, la población entra en pánico. Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, tú lo decías en estos días, ¿dónde están las obras de drenaje? ¿Dónde están las presas? Pero eso ¿Dónde lleva mucho están tiempo las y mucho infraestru- dinero, Fernando. Bueno, pero desde luego, y el monorriel. Bueno, eso lo anunció que Y lo va a construir. toda la infraestructura que se va a hacer en términos de obras viales, que son importantes, Jesús María, ¿tú sabes cuándo? Cuando unen un centro de consumo con un centro de producción. Ahí es que Sí. las obras La cadena tienen perfecta. razón de ser. La cadena perfecta. Pero no para transportar a la gente simple y únicamente. Entonces, tú vas a tener un programa de obras viales de singular importancia en Santo Domingo otra vez y en Santiago, y no se puede hacer nada de drenaje, y no se puede hacer nada de lo que son las obras en ese sentido. Son problemas delicados, costosos y que tienen desde Obando lo tenemos. De Nicolás Obando de no, Obando. porque Trujillo hizo muchísimo drenaje. Sí, pero había menos gente aquí, tú Bueno, sabes, claro, y menos era más calle. pequeño. Pero en la medida que tú vas invirtiendo en crecimiento físico urbano en Santo Domingo y Santiago, todos los campesinos arrancan para acá porque ven las luces. O había más miedo o más orden cuando Trujillo. Bueno, Una de había las dos cosas. Las dos cosas. Sí, las dos cosas. Pero, Porque el miedo conllevaba al orden. Pero mira, el presidente dijo algo que hay que ponerle atención. Él dijo que mientras el PLD está diciendo que el gobierno se está endeudando hasta la coronilla, el presidente dijo, el 60% de esa deuda es para pagar atrasos e intereses. ¿Tú lo sabías? Fueron préstamos del gobierno de Danilo Medina, que heredó algunos pocos también del presidente Fernández. Entonces ahora el presidente Abinader dice, el 60% lo hemos tomado para pagar deuda e intereses que se gastaron en francachela. Palabras textuales del presidente Luis Abinader. O sea, cientos de miles de millones de dólares, dice Luis Abinader, presidente constitucional, que el PLD y el gobierno de Danilo Medina lo gastaron en francachela. Qué bueno que tú ¿Qué es la francachela, Fernando? Qué bueno que tú dices eso, Jesús María. No lo dije yo, lo dijo el presidente Pero bueno, Abinader en su Qué discurso. bueno que lo repite aquí, porque es un dato de singular importancia. Porque fíjate, Jesús María y pueblo dominicano, el hecho de que el gobierno se haya tenido que endeudar para enfrentar los efectos del COVID y que inclusive dirigentes importantes políticos estuvieron diciendo desde el principio que para combatir el COVID era necesario endeudarse porque no había otra manera, dado que la economía del país bajaba, Recesión iba al completa, suelo y no había recesión. recursos Se de cayó. dónde sacar para enfrentar Se el cayó. COVID. Entonces, ¿qué pasa? El presidente y el gobierno comienzan a endeudarse para enfrentar los efectos del COVID. La mayoría de los analistas de aquí, que por cierto dejan mucho que desear, porque no saben de geopolítica, Esos son tus colegas, porque no saben de globalización, porque no saben de ideología de género, porque no saben una cantidad ¿Tú te refieres a temas los que tienen que- analistas o a los comunicadores o Yo me periodistas? refiero a los analistas que son comunicadores. Ok. ¿Verdad? Estuvieron atacando inmediatamente al gobierno porque estaba tomando dinero prestado. Y en ese momento, Jesús María, que se le hizo una cadena, en ese sentido al gobierno, para llevarlo,
quitar sus méritos, en ese momento fue que debió decirse para qué se estaban tomando esos préstamos, porque nosotros nos enteramos ahora que el 60%, como plantea Jesús María, y que dijo el presidente, el 60% de esos préstamos ¿Sabes por qué, Fernando? para pagar las deudas Porque no de los dijeron gobiernos lo que anteriores. encontraron. ¿Eh? Nunca le dijeron al pueblo lo que encontraron, la auditoría. Nunca la quisieron revelar. Tanto que tú insististe, y yo Y tú también, de que había que hacer auditoría por entidades y plantearle eso al pueblo. Y indiscutiblemente que ahora que este año han habido muchísimos logros, con tantos problemas que este gobierno encontró, y encima de eso los efectos del COVID, si se hubiera hecho eso, estuviera mucho más claro cuáles han sido los logros de este gobierno. Pero me parece ¿En que el PLD entonces quería, en vez de contar préstamos, quería contar muertos. Porque si el gobierno del presidente Abinader no se arriesga a tomar esos préstamos, aquí los muertos por COVID estuvieran contándose por miles, Claro. por cientos de miles. Le hubiésemos pasado a Brasil posiblemente. Claro. Entonces los préstamos aquí lo que han hecho es salvar vidas. Y qué bueno porque nosotros no podemos permitir que se nos muera un solo dominicano por no acceder a los préstamos internacionales. Ese dominicano vale más que todos los préstamos. Pero el PLD no quería que se salvara la población. Eso es lo que yo entiendo. No, y que es demasiado rápido que el PLD haya salido cuando el PLD en 16 años no pudo resolver un problema en República Dominicana, sino que lo agravó todo y creó otra cantidad de problemas, principalmente en términos de la corrupción y la impunidad. Resolvió un problema, sacó de la pobreza a su comité político y aparte de su comité central, lo sacó de la pobreza. Es un problema resuelto por el PLD. Sí. Exactamente, es un aumento. Problema resuelto, papá, que sacó de la pobreza al comité político, porque yo que fui compañero de ellos, y tú que fuiste profesor casi de todos ellos, y compañero de estudio de los más viejos. Pues nosotros aquí conocemos al cojo sentado y al ciego durmiendo. Y nosotros sabemos el estatus económico de cada uno de ellos. Y el segundo elemento grave, Jesús María, es el esquema de corrupción que durante todo ese tiempo implementaron en la República Dominicana, que arropó, como dice... Fue una sábana ancha. A toda la sociedad dominicana. Señores, hemos dicho aquí, Jesús María, que para conseguir un puestecito en el sector público había que involucrarse en el tema de la corrupción, y no hablemos de proyectos específicos, porque aquí habían profesionales que yo conozco que duraron 15 años con 4 proyectos debajo del brazo, no le hicieron caso, tuvieron que insertarse en el sistema de corrupción y hoy están presos, porque no había manera. ¿Por dónde entrabas tú que no hubiera corrupción? Y agrégale a eso la droga. El narcotráfico brilló como nunca en su vida en la República Dominicana, en los gobiernos del PLD. Así es. Y a mí me da pena, Jesús María, tener que hablar así, porque realmente en el 1996, cuando el PLD llegó al gobierno, fue la gran esperanza para la República Dominicana, porque llegaban un conjunto de jóvenes preparados por Juan Bosch para hacer gestiones importantes en términos de la mejoría de las condiciones de vida de los dominicanos. O sea, todos tuvimos una gran esperanza. Sí, todos, eso es verdad. Hoy resulta que 16 años, 20 años después, tenemos todos estos resultados. Todo se ha agravado. Y tienen la valentía, yo diría, de salir ya a hacer una cantidad de... Pero mira, Fernando, ahí no estoy de acuerdo contigo. Si tienes valentía porque el gobierno y el PRM no han sido capaces de decirle a ellos, ni a este país, lo que encontraron. Exactamente. No han sido capaces de eso. Entonces el PLD, que siga haciendo, que siga andando como Pedro por su casa, por las calles como le da la gana. Por eso acabamos de decir eso, María. Porque que un PRM callado. Que los funcionarios gubernamentales no han salido y han dado esa oportunidad. Y decirle a Jesús María que tienen que salir. No, porque no salgan, que se queden ahí. Que tienen que salir. Que el 24 nos vemos. Y además, en la calle. Además,
tienen que darle informaciones a través de la fuente que ellos quieran a la gente para que se enteren de lo que están haciendo, porque vuelvo y repito, tenemos la seguridad de que el gobierno, lo dijo el presidente, de que tuvieron que sentarse a hacer programaciones y que esas programaciones están ahí y que se van a comenzar a implementar, pero no lo sabe nadie. Pero yo, mira, Fernando, es que yo no tengo por qué estar defendiendo aquí el PRM. Yo he dicho que me dan comino lo que le pasa. Pero lo veo como tan impotente. Porque ya hoy el PRM, hoy, debió haber estado convocado a una rueda de prensa para responderle a Charlie Mariotti que lo que más sabe hacer es hablar. Pero si tú vas a Monteplata, entonces encuentra otra cosa. O sea, si tú vas a Monteplata, encuentra otra cosa. Palabra, palabra, palabra. Por de Charlie Mariotti nada en Monteplata. Pero el PRM, que siga durmiendo con Matusalén y que sus comunicadores y voceros que se están llevando millones de pesos en los bolsillos para su casa, sigan comiendo mierda, que van a despertar. Regresamos, señores. Bueno, es importante que diga Fernando que nosotros teníamos al doctor Jaime Fernández Mirabel para este sábado, pero me comunicó que por razones familiares no pudo venir, pero las invitaciones siguen abiertas para ese distinguido médico y político dominicano, que además es nuestro amigo desde hace muchos años. Es un gran amigo nuestro. Así que mi saludo al doctor Jaime David Mirabal. Igualmente. Allá en su, ¿verdad? Igualmente. En su fundo allá de Salcedo. De Salcedo. Provincia Hermana Mirabal, sí, por cierto. Sí, un gran amigo. Entonces, Fernando, un gran amigo, los logros del gobierno, el presidente Abinader lo ha enumerado. Porque aparte de que el presidente también se ha convertido en el vocero de su propio gobierno. Pero una de las fallas de este primer año del gobierno ha sido el estado de comunicación que tiene. Digo, yo creo que tiene. Porque en la nómina, yo veo la nómina. Entonces supone que esa nómina se está pagando para algo. Pero ¿qué es lo que están haciendo los comunicadores al servicio del gobierno? Para no decir el servicio del PRM, del gobierno. ¿Qué están haciendo? Han sido, mira, parcos. Han sido muy descuidados. Muchas de las cosas que se han hecho ellos no las dicen. No sé si es porque quieren salir antes de tiempo o tienen compromisos con el pasado. Pero ¿qué sucede? Presidente Abinader, vivimos en un mundo totalmente globalizado. Si no hay comunicación, entonces hay malas interpretaciones de lo que se está haciendo en un momento determinado. Llame a sus voceros y exíjale que trace una nueva estrategia sobre cómo comunicar lo que usted bien está haciendo. Bien está haciendo. Porque usted no, mire, la gallina cacarea su huevo. Y el dueño de la gallina sabe dónde está el huevo y va y lo busca. Así que yo le sugiero que a sus comunicadores le den una mejor orientación, porque me temo que esto en ese renglón vaya de mal en peor. Sí, no hay comunicación, no hay defensa. Oye, todavía yo no he oído un solo comunicador del gobierno responderle al PLD. No. Porque ya no hablamos más del PRM. Ya el PRM lo va a dar por terminado. Pero ningún comunicador le ha respondido al PLD. Comunicador del PRM y del gobierno. Porque Fernando y yo somos dos personas independientes. Que hablábamos por conocimiento de causa. Y hablamos porque tenemos responsabilidad con la objetividad. Pero a mí me da un comino que el PRM, que el gobierno, me da lo mismo. Ahora, quienes están comprometidos con este gobierno son los que son empleados del gobierno, son funcionarios del gobierno, y otros no lo son y reciben más que los que son funcionarios.
Entonces defiendan, gánense eso, pero sucede, Fernando. Como decía Parmeño Aracena en mi pueblo, me parece, tengo la sensación que desde el gobierno le están echando el maíz a la gallina ajena en materia de comunicación. Qué bueno que tú dices eso, Jesús María. No hay ninguna posibilidad de implementar estrategias económicas y sociales institucionales si no hay una estrategia comunicacional adecuadamente implementada. La estrategia comunicacional es la básica. El gobierno, desde mi punto de vista, no tiene eso. ¿Por qué? Porque lo que pudiera tener en términos de gobierno mismo, desde mi punto de vista, no tienen la capacidad para hacer los análisis correspondientes. No la tienen, por eso no salen. Pero lo peor es que pienso que el gobierno se está apoyando en la estructura comunicacional anterior, que es del PLD. Ah, pero eso sí es peligroso, ¿verdad? Que no hay manera, no hay ninguna manera de que esa estructura comunicacional que pasó 20 años tomando recursos y engordando, en 4 años vaya a cambiar su posición. No. Está claramente establecido aquí que hay una cantidad de comunicadores que son PLDistas desde antes de que los gobiernos del PRD llegaran al poder. Desde antes yo conozco una cantidad de ellos y creo que tú también, y eso están recibiendo recursos por parte del gobierno, pero y muchos. Para complementar lo que tú dices, desde la Secretaría General de Comunicaciones del PLD es que se está elaborando la estrategia de esos comunicadores que tú mencionas y que siguen hoy alimentándose de las arcas del Estado, hablando y detripando al gobierno del presidente Luis Abinader. Y eso es parte Eso es así. de su María y pueblo dominicano. Ese problema de que se intente conquistar esa estructura comunicacional del PLD hacia el gobierno va consono también con el hecho de que la mayoría de los PLDistas siguen en el gobierno como funcionarios, empleados y técnicos, que también es uno filtrando de los puntos, todo. es uno de los puntos por los cuales Jesús María y yo tenemos alguna discrepancia mínima, pero tenemos alguna discrepancia. ¿Por qué él sigue insistiendo en que el PRM tiene que salir a defender un gobierno que no lo ha apoyado en nada? Pero lo más grave de esto, presidente de la República, es que usted se está quedando sin partido. ¿Usted cree que esa gente de la estructura comunicacional y del sector público que se han quedado trabajando van a ser suyos en algún momento? No. ¿Usted cree eso? La estrategia que se está implementando no es correcta, esa, atraer esa estructura comunicacional para que sea suya y dejar todos estos empleados y funcionarios del PLD para que voten por usted. No, eso no se va a dar. Mira, así, siendo justo, Fernando, el único dirigente del PRM que está haciendo opinión pública y es un hombre que tiene una capacidad fuera de serie, analiza los temas como muy poco dominicanos. Bueno, yo creo que tú eres uno de los pocos que puede compartir con él cualquier análisis de tema, cualquiera, de cualquier tema, en cualquier circunstancia. El único PRMista que sale a la calle hablando todos los días y que trataremos de invitarlo en este programa es el ingeniero, mi amigo, porque igual que tú, es don Ramón Albuquerque. Bueno, ahí que bueno. Todos los días está hablando de temas importantes y nadie le puede rebatir. Pero fíjate, primero tengo que decir que Ramón es mi gran amigo. O sea, trabajamos juntos, él era secretario técnico y yo coordinador de ese secretariado en la gestión gubernamental del presidente Jorge Blanco. Es uno de los hombres más capaces que tiene la República Dominicana, ¿eh? Vamos a estar claros. Pero no está al servicio Además, del gobierno ni del PRM ahora mismo. No, él está en contra. Él está en contra y precisamente por eso, que yo no lo estoy criticando porque es una posición política que él tiene, no lo pueden llevar al partido a sancionarlo porque está hablando en contra de la gestión gubernamental.
porque ese partido no existe. Si este partido existiera, entonces Ramón tiene posibilidad de ser sancionado por el partido y que el partido le calle la boca. Pero esa no es la posición. Pero el partido existe, No. Fernando. No, no existe porque está muy disperso. El partido está muy disperso. Los que están dispersos son sus líderes. Porque ahora están en los No, cargos sus públicos. líderes están en el gobierno, pero no pueden ir al partido. Porque tengo que decirte, tú María, y el pueblo dominicano. ¿Cómo que no pueden ir al partido? No, fíjate, hay un gran amigo nuestro, que no voy a decir el nombre, que desde el principio de este gobierno me invitó a su casa preocupado por la discrepancia que se veían ya entre el gobierno y el partido. Y él me dijo que le iba a pedir permiso a los dirigentes del partido para irse al partido a organizar aquello que se estaba desorganizando. ¿Él tiene gobierno entonces? Él no está en el gobierno, es independiente del gobierno. Pues entonces está en el Puedo partido. decirte el nombre si tú quieres. Sí. Se llama Bienvenido Brito. Ah, Y intelectual entonces, un de gran fuste. amigo, un individuo que de primera en la República Dominicana, y me invitó para hablar de eso y me dijo, y te estoy invitando a ti porque yo quiero conseguir ese puesto de organizar la cosa en el partido porque veo que hay problemas. Y quiero que tú me ayudes en eso porque yo sé que tú me puedes Pero- ayudar. Pero déjame decirte esto. ¿Tú sabes lo que yo le dije? Bienvenido, yo voy donde tú quieras. Pero eso no va a tener ningún efecto. Porque de la única posibilidad que ese partido se recompone es si lo ponen a trabajar. Mientras no lo pongan a ¿Que trabajar, ponga a trabajar quién? o a los Oh, sí, PRMistas. estoy de acuerdo contigo. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros vamos a organizar el partido, tú y yo, todo el que vaya a la oficina de nosotros. A mí no me meten en eso, ¿no? No, espérate, pero, No. pero momentáneamente te sale cuando yo termine el análisis. Óyeme, tú María, todo el que vaya donde nosotros, ¿tú crees que va a ir para que lo organicemos para trabajar y para defender el gobierno? No, primero Su empleo. lléname la barriga y después, Y después háblame tú de me Dios. hablas, exactamente. Entonces no hay manera, señores, de reorganizar el PRM si no se resuelve el problema de su colocación. Y en el entonces gobierno. Carolina y Paliza. ¿No Bueno, tienen tiempo? No, ellos saben que no pueden ir al partido, porque en el partido lo que van a ir, ellos van a organizar ese partido para que establezca una estrategia de defensa y de orientación al gobierno, y todo el que vaya donde ellos le vaya a decir, bueno, yo vine a cobrar. ¿Tú no mi crees empleo. que es muy extraño que el patriarca esté callado? Hipólito Mejía. Él ha hablado algunas veces. Sí, pero tú sabes que él le encanta eso. Pero ahora mismo está como Bueno, escondido. Sí, está Ahora, escondido. Fernando, después de Jazagua y lo que pasó en la capital, cualquiera ha llegado a Carolina, oíste, se recoge un poco. Pero volviendo un poco a Ramón Albuquerque, que es un amigo de nosotros que le tenemos mucho aprecio y que tú lo trajiste a colación. Ramón Albuquerque está aprovechando la situación y la está aprovechando adecuadamente porque él quiere ser el principal opositor Internamente. internamente del gobierno y salirle al frente al PLD que está intentando lograr. Podría este pasar lugar. lo que pasó entonces en el año 77, 78, 79, que Salvador se convirtió en el principal opositor de Antonio Guzmán. Exactamente. Y eso dio como resultado que José Blanco canalizó el disgusto que había con el gobierno en vez del Partido Reformista. Exactamente. Ahora Ramón Albuquerque va, si esto sigue así, Ramón Quiere reeditar Albuquerque ese pasado. va a tener las ventajas en el PRM, que son las desventajas del presidente de la República, porque él se va a ganar a todos estos PRMistas Que y están a la diputados. hora de sacar un candidato dentro de 3 años, ¿por quién tú crees que ellos van a seleccionar? Entonces Ramón está encabezando una tendencia, que ya son palabras desaparecidas, Una tendencia está encabezando. Una tendencia, en contra del gobierno del presidente de su partido. pero a favor de los PRMistas que no han conseguido empleo, que es la mayoría. Y esos son, al final de cuentas, los que van a decidir. La mayoría. La mayoría En que la va a convención decidir primaria. En la convención primaria. Así es. Y esa es la estrategia que tiene Ramón. Mira, nosotros tenemos un tema que vamos a tratar y que yo quise agendarlo, aunque tú me lo mandaste. Y es posiblemente quizá uno de los logros más importantes del presidente Abinader. Y por eso voy a hacer todo lo posible
para que el próximo sábado quizás don Ramón Alburquerque pueda compartir esta hora aquí en Radio América, en el poder de la palabra, sobre la adquisición de la totalidad, del 100% de las acciones de la refinería de petróleo, que no es refinería nada, no es refinería nada, es más bien una importadora, Él fue jefe. una intermediaria. Fue jefe, no, y Ramón conoce el área. Entonces, uno de los logros importantes. Pero yo pienso que en estos momentos, con Ramón Alburquerque hay que hablar claro. Porque, y no sé por qué razón, el partido y el gobierno no se acercan a Ramón Alburquerque. Bueno, pero ¿Eh? yo no sé por qué tú dices que no sabes, porque Ramón declaró claramente cuando lo nombraron en un puesto de figura Que para él fue irrelevante. que para él fue irrelevante por su capacidad y los puestos y la experticia que tiene en el sector Él público. quería minería, Pero no él solamente, quería era minería. no solamente eso, él dijo, eso no fue lo que hablamos. Y don Antonio está ahí, tú sabes. Eso no fue lo que, exacto, no fue lo que hablamos. O sea, no fue lo que hablamos y por eso inmediatamente, como no se le cumplió, él está en la posición que está. Que es la misma posición que tienen la mayoría de los PRMistas, que no se le ha cumplido. Igualito a la de Ramón Alburquerque. Están en contra. Entonces, si eso sigue del así, gobierno. Fernando, hay que concluir que el PLD y la Fuerza del Pueblo estarán solos. Bueno, eso es una posibilidad. Yo diría que la fuerza, Y- yo diría que la fuerza del pueblo. Y el hasta el PRD PLD. del ingeniero Miguel Vargas estará entonces ahí como acechando, ¿verdad? A ver qué Exactamente. hueco podrá ocupar. Sí, desde luego, en función de una alianza. Pero yo creo, Jesús María, que todavía es muy temprano para que podamos hacer planteamientos de ese tipo. El escenario está complicado en este momento, te digo- pero puede mejorar. Te digo por Ramón Alburquerque que yo no me doy el lujo de perder un vocero así. O sea, no sé por qué el gobierno no trata de ganarse a don Ramón Alburquerque, porque es un vocero muy calificado, muy preparado y además no teme. No tiene. Fernando, vámonos a la pausa y regresamos. Exactamente. Bien, Ramón, Fernando, hablábamos de Ramón. Entonces, Fernando, esta adquisición que hace el gobierno dominicano es muy importante y eso dice de la recuperación económica que poco a poco se ha ido teniendo en este año de pandemia del gobierno de Luis Abinader, con la compra del 100% de las acciones que estaban en manos de PDVSA en Venezuela. Y oía un analista sobre la materia señalar que ha sido una compra muy beneficiosa para el país. Pero sobre todo, políticamente, y usando las palabras geopolíticas que tú traes siempre a colación, yo le doy una lectura más acorde a los intereses americanos en estos momentos. Porque con lo que acaba de pasar en Afganistán, con las restricciones de mal en peor que siempre tiene el presidente Maduro, que ya Maduro no podrá madurar más desde donde está. Este alejamiento de las relaciones económicas entre Venezuela y República Dominicana fortalece nuestras relaciones con el gobierno americano y mandamos un mensaje claro. Sí. Aparte de los beneficios que va a dejar esa adquisición para el pueblo dominicano. Somos los dueños. Tú sabes que en los tiempos de Chávez, con aquello de Petrocaribe, el gobierno vio una facilidad y la precariedad que tenía en esa época y vendió el 49% de las acciones a Venezuela. Pero ahora la precariedad la tiene Venezuela. Y ese dinero Venezuela pues lo recibió fresco, que podrán hacer cualquier cosa con ellos. Pero hay que felicitar al gobierno, Fernando, Sí. por ese logro.
Sí, eso es un paso, de retomar es muy positivo. la refinería. Y cuando tú haces el planteamiento del problema de Afganistán, está muy claro, y por eso es que decimos que es necesario el análisis geopolítico. Ganar. Porque el análisis geopolítico Sí. es importante tomarlo en cuenta, como tú lo estás haciendo. Porque el hecho del problema que ha tenido los Estados Unidos en Afganistán Bueno, fue humillado. conlleva necesariamente a que Estados Unidos tenga que mirar más y ponerle más atención a América Latina. Y dentro de eso a la República Dominicana. Y en eso, Jesús María, traigo a colación el discurso que hace poco hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador de México, Mexicano. donde él planteó claramente que los Estados Unidos tenían que entender que era necesario un reordenamiento en los países latinoamericanos, desde luego a la vanguardia de Estados Unidos, para que pudieran formar un bloque importante, que ese bloque de América pudiera enfrentar a China y a Rusia. Desde luego, él planteaba que había la necesidad también de cambiar la política de los Estados Unidos en términos de hacerla más Y flexible. recuerdo que te agregué a Turquía. Y me Y cuando me agregaste a Turquía, exactamente. Entonces, obviamente que en las líneas de la geopolítica hay todos estos planteamientos, porque además de Andrés López Obrador. Está Bukele, Salvador. está uno que no te gusta mucho, que es Pedro Castillo, pero están la gente No de me gusta, Evo. no, porque ha comenzado mal. Sí, Ese sí. es otro tema. Sí, bueno, exactamente, pero está también Evo Morales y su gente, Lula, Arce. que está caminando para En allá, Bolivia. y Fernández de Argentina, y además Chile, que tiene el tema de la nueva constitución, donde los movimientos ya de cambio han ganado, han tenido el triunfo y está la reforma constitucional en camino. O sea, hay toda una serie de movimientos en los países latinoamericanos que tienen que ser aprovechados por los Estados Unidos para reordenar todo aquello, ¿verdad? Y entonces enfrentar como bloque a China Pero, y a Fernando, Rusia. después de eso que pasó en Afganistán, mira, la moral americana está en el suelo ahora mismo. Y los senadores, hay 3 senadores demócratas del partido del presidente Joe Biden que lo están cuestionando, encabezado por Bob Menéndez. Lo están cuestionando seriamente. Inclusive se ha hablado ya de renuncia del presidente Biden. Eso no nos va a sorprender. Porque lo de Afganistán, mira, Afganistán es una tierra indomable. Ni Carlomán no pudo con ellos, ni Macedonia pudo con ellos, ni Gorbachov pudo con ellos, ni los rusos pudieron con ellos. Y ahora Biden también Bueno, cae. así es, tu María, Entonces, Afganistán va a traer como consecuencia ese rodeamiento que tú hablas. pero hay una cosa que es bueno que digamos. Fernando, escúchame que tú digas eso. ¿Tú sabes cuál fue una de las causas fundamentales porque los talibanes volvieran al poder? La corrupción. Encabezada por el gobierno americano en la intervención de Afganistán. Pagó dinero a todo el mundo. Ya. A todo el mundo le pagó dinero por colaboraciones. Sí, pero Biden es la oveja negra. Ese problema, esta derrota viene caminando desde hace mucho tiempo. Y además, Biden está ahí precisamente por lo que se le están poniendo en contra ahora, porque Biden es una hechura de ese establishment, que ahora se le está poniendo, pero también está muy claro, todos estamos esperando en algún momento la renuncia de Biden. Le han porque solicitado a algunos grupos americanos. Porque desde hace tiempo se ha dicho que a él se le puso para que esté durante un tiempo y que después va a ser sustituido. Y tú sabes que hay una gran población americana que lo cree ilegítimo, lo Exactamente. considera ilegítimo. Sí. A propósito, Fernando, de la reforma constitucional de Chile, bueno, el presidente Abinader acaba también de anunciar una gran reforma. Yo, cuando aquí se habla de reforma, uno siempre se ponía chivo, pero sucede que ahora la reelección no está en juego. Sí. Como no está prohibida, yo supongo que la reforma no va a ser un traje a la medida, sino un traje
a la medida de las necesidades institucionales de la República Dominicana. Sí, exactamente. Esa debe ser la reforma. Ahora, yo entiendo que un primer paso, por ejemplo, me viene a la mente, es que se contemple que el Procurador General de la República no esté en el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo supongo que don Luis debe llevar eso al Congreso. No, y nosotros también. Este programa puede, en tu posición... Y que además que el Colegio de Abogados forme parte del Consejo Nacional. Me refiero al Colegio de Abogados. Que forme parte, como lo hacen en la mayoría de países. Eso va a funcionar. Sí, que como lo hacen la mayoría de países en Latinoamérica. Porque el Colegio de Abogados es parte integral, parte activa del manejo de la justicia. Entonces, ¿por qué no tenerlo en el Consejo Nacional de la Magistratura? Porque no han hecho nada. No, pero no han hecho nunca ningún planteamiento. Pero esa es otra cosa. Sobre los problemas jurídicos de República Dominicana. Pero esa es otra cosa. Sí, pero como institución yo pienso que el Colegio de Abogados debe tener un representante en el Consejo Nacional de la Magistratura. Pienso yo. Ahora, ¿cuál será el representante? Bueno, es que busque un abogado calificado. Lo primero es... Calificado. No que sea el presidente, no. Un abogado calificado, como se hace con la Suprema Corte de Justicia, que aparte del presidente, hay otro miembro más que forma parte del Consejo. Entonces yo pienso que por ahí debe ir la reforma. Y en cuanto a la policía, Fernando, también. Pero espérate, no te me vayas tan rápido de la reforma constitucional. No, pues yo digo en cuanto a la policía. Sí, pero de la reforma constitucional no te me muevas tan rápido, porque el problema es que tú hablas de la asociación de abogados y qué sé yo. No, del colegio de abogados. Del colegio de abogados, pero es que ellos tienen que ponerse más activos para que lo tomen en cuenta. Eso es lo que... Nosotros, ¿cómo es posible que yo hable más de la Constitución que el colegio de abogados? No, pero está bien, no. Pero hay otra cosa que quiero decir en eso. No, tú dijiste claramente, ¿cuál era que no debería estar? El Procurador General. Pero no debe estar el presidente tampoco. Bueno, el presidente no puede estar eso habría que discutirlo en más el Consejo de la Magistratura, porque el presidente tiene una incidencia y mucha influencia. Política. Y de recursos. Política. De recursos. Y entonces el hecho de que el presidente esté no solamente que no esté preside. no esté como miembro. Él preside. Él preside. Y eso, desde luego, tiene una gran incidencia en las decisiones, señores. Ahí comienza el secuestro del Poder Judicial, el hecho de que el presidente sea presidente del Consejo de la Magistratura. El presidente no puede estar ahí si es que se quiere realmente tener... El presidente una independencia completa. Debería ser el de la Suprema Corte de Justicia, elegido por el Congreso previamente. Debería ser el presidente. El constitucional. También. Las altas cortes, que conformen el Consejo Nacional de la Magistratura. Mira, Fernando, te compro eso. Qué bueno. Excelente. Qué bueno. Ojalá que sea así. Sí. Vamos a hacer todo lo posible porque estos criterios, estos puntos de vista le lleguen a los sectores que tienen que ver con la reforma constitucional que ha planteado el presidente. Jesús María, este programa, tú y yo, este programa, puede presentar un proyecto de reforma constitucional. Pero yo te quiero decir algo de la policía, sí, que el presidente también habló de la reforma. Mira, yo escribí un artículo sobre la policía, sobre las redadas policiales, porque tuve un profesor venezolano que me definió por qué se hacían las redadas, y lo entendí perfectamente. Mira, una reforma policial debe contemplar abolir por completo el generalato en la policía. O sea, que el rango de general no existe en la policía. Bueno, y tú me dices, pero existe en la Guardia. Es que son cosas distintas. No tiene la policía por qué tener los mismos rangos que las Fuerzas Armadas, porque tienen funciones distintas. Tienen funciones distintas. Entonces yo pienso que el mayor rango de la policía debe llegar a coronel. Mira, Fernando, yo he visto policía temblar para salud general, porque hay demasiada distancia entre un general y un policía, y los dos tienen las mismas funciones. Entonces yo pienso que la reforma policial, honorable el presidente, debe contemplar, abolir, borrar de la fila policial, de esa institución, el generalato. Que no hayan generales, que aquí hay cabos mejor preparados que muchos generales, cabos académicos, intelectuales,
catedráticos que pueden dirigir cualquier departamento de la policía, mejor que un general, que no tiene la academia posiblemente que tiene ese cabo. Ah, pero que aquí entonces lo que se requiere es el kepi. Exactamente. El kepi. Y si tú tienes un kepi con 20,000 rayas, que sea pintada, coño, por un analfabeto, ya tú eres el que sabe más y el que puede mandar más. Pero sucede que tú estás mandando a un escuadrón de cabos, policías, rasos y tenientes que son más intelectuales que tú y le pueden aportar mucho más a la institución que tú. Entonces, ojalá que el presidente Abinader le deje ese legado a este país. 0 generales en la policía. ¿A qué la policía va a funcionar? Tú sabes que yo siempre me he preguntado, Es parte de eso. yo siempre me he preguntado qué todas son esas medallitas que La se ponen ahí herencia de Chapita. de la Virgen de la Altagracia y de la... Porque yo no entiendo realmente. Amable el que más quiere la Virgen de Altagracia. Quiero preguntar. Y el único que se ha beneficiado de esa Virgen amable, más nadie. Todo esto, todas estas gotitas de la Virgen de la Chapita, Altagracia. Chapita. Porque ¿cómo va a ser? Inclusive lo entierran a ti, a los jefes de la policía, con todas sus cosas. Bueno. Deberían enterrarlo así. Entonces meter un cable por debajo. Con todo su uniforme y su kepi y todo. No, eso Mira, es aberrante, yo lo sé porque yo he estado en velorio de jefe de la policía. Pero hay un tema que me preocupa en esto, Jesús María, que a lo mejor tú me puedes ayudar a resolver. Que es que se está hablando de 10, 13 y 15 años para llevar a cabo la reforma de la policía. Entonces, ¿en cuántas gestiones gubernamentales es que vamos a resolver el problema de la policía? Fernando, porque no se quiere agarrar ¿cómo se llama? Por los chifles, el toro por los cuernos. No se quiere. Sí. Y aquí está inventando con mucho bla, 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 bla. Yo te digo a ti una cosa. Aquí se cogió una comisión de intelectuales para la reforma. No han hecho nada, ni van a hacer nada. Sí. Pues la reforma hay que hacerla por decreto, yo la hago. Y después que se hagan las leyes. Yo prohíbo los generales primero. Mira, aquí no hay generales ya. Usted va a ser coronel, usted cabo, sargento, y esa va a ser la estructura policial. ¿Tú te recuerdas lo que decía tu amigo Mao Zedong de las comisiones? No. Que cuando tú no quieres resolver un problema... Una comisión. Pero no, Balaguer fue el mejor ejemplo de eso. Sí. Y después que cuando contó aquí, joven, un grupo musical, ¿comisiones para qué? Pues exactamente. Para joder, para cansar, para fastidiar. Y eso rompe con la institucionalidad existente, porque en la medida que tú le nombres una comisión, tú lo que estás haciendo es dándole de lado a la entidad que le toca hacer eso. Y dándole de lado. Dándole de lado. Tratando por la tangente. Y debilitándolo. Debilitándolo. Y los organismos... dándole fuerza a ellos. Y los organismos internacionales tienen mucha fuerza en eso, en distorsionar la institucionalidad, porque ellos crean comisiones y entidades con la finalidad de dirigirlo ellos mismos y darle de lado a la entidad nacional que le toca eso. Y lo que hacen es debilitar una institucionalidad que ellos permanentemente están diciendo que hay que fortalecerla. Y otra de las cosas es que yo espero que el presidente Abinader lo haga. Carajo, eliminar tanta burocracia. La burocracia es la madre de la corrupción. Donde hay mucha burocracia, hay mucha corrupción. Sí. Hay mucha delincuencia de cuello blanco. Porque si tú tienes que ir a 3 departamentos para conseguir algo, tú sabes que cada apartamento tú tienes que pagar un peaje. Exactamente, así es. Un peaje que tú a veces te vale más que lo que tú quieres conseguir. Sí, muchas veces, tú María, también, además de eso que tú dices que es muy importante, que se tarda mucho y hay que ir y hay que pagar, está el problema tecnológico también. Aquí, nosotros en términos de práctica, estamos muy por encima de lo que es la capacidad del pueblo dominicano para la tecnología. Y resulta ser entonces que en la mayoría de los sitios que tú vas, tiene que ser con una computadora, tiene que ser llamando, y tú vas directamente donde los funcionarios que están encargados de eso, y te dicen, no, usted tiene que ir a hacer eso. Accesar por la página web. Sí, por la página que sé yo qué, y tú te cansas de llamar, y te tiran por un lado y te tiran para otro, que es parte de esto, de los pasos. Totalmente de acuerdo. Entonces tú tienes que ir a una oficina privada para hacer lo que tiene que hacer el funcionario público. Nosotros los abogados estamos pasando por eso.
La mayoría de las audiencias ahora son virtuales. Ah. Y aquí hay muchos abogados, miles de abogados, que no tienen acceso a una computadora, ni saben cómo accesar a una computadora. exactamente. Inclusive yo tengo un amigo que le tomaron un defecto, porque estando frente a la computadora no pudo accesar a la audiencia. Así es. Y eso además de los abogados, que mire el nivel que tienen, están los estudiantes también. Que ahora se va a poner mira, ahora que se va a saber si Fulcar ha dado pie con bola cuando comienzan la docencia. Yo tengo mis reservas sobre lo que está pasando en educación, pero uno siempre le da el beneficio de la duda, como decimos los abogados, in dubio pro reo. Uno le da el beneficio de la duda. Pero Fernando, yo tengo mis reservas sobre el año escolar. Pero, Jesús María, tú has traído el tema más importante que hay para el desarrollo de un país, señores. La educación, que produce el conocimiento, y el conocimiento produce la tecnología. Y la tecnología aumenta el capital, que es el factor que moviliza el resto de factores para que un país se pueda desarrollar. Está en función de la educación. Tú tienes que educar esos recursos humanos para que esos recursos humanos vayan a cada uno de los sectores sociales y productivos, porque el recurso humano es que moviliza al resto de recursos, Fernando, y tiene que estar educado para que lo pueda hacer con eficiencia. Entonces, si no hay educación, no hay posibilidad de desarrollar un país. Entonces, ¿qué sucedió entre el comunicador Ortega y el ministro de Educación? Porque según dice, le manotearon el pecho. Si ese es el rector de la educación que actúa así, porque se podría ver como un exabrupto. Claro. Porque dice que le hicieron una propuesta indecente. Y yo diría como Balaguer, indelicada, ¿verdad? Pues no decir indecente. Pero vamos a esperar el 13, que comienzan las clases presenciales, y entonces hablaremos de educación cuando tengamos los pelos de la burra en la mano. Yo prefiero hablar de la educación. Cuando tú quieras lo hago. Pero prefiero hablar de la educación cuando me digan que están cambiando el modelo existente actualmente, que un modelo de repetir, no de enseñar a la gente a pensar. Ese modelo hay que cambiarlo. Y entonces en el momento que cambien ese modelo, es que nosotros vamos a tener la posibilidad de cambiar el pensamiento de los dominicanos para cambiar el comportamiento y que eso tenga una incidencia. ¿Sabes cuál es la preocupación de ahora? No es qué vamos a aprender, cómo vamos a aprender, quién nos va a enseñar, qué capacidad tienen los docentes, los temas a tratar. Ahora la preocupación es cuánto tendrán los padres que gastar en libros, uniformes y zapatos. Tú que ibas con un cuadernito. Porque hasta papel de baño están pidiendo los colegios privados. Hasta papel de baño. Esa es la gran preocupación, señores. Es decir, Fernando, que llegamos al final, nos veremos el próximo sábado. Bueno, el próximo sábado. Buenas exactamente, noches. Buenas noches. El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,